Constitución, en el segundo sentido que decía, ¿no? La Constitución como esta decisión fundamental sobre cómo se organiza la política, que hace que sea imposible eficazmente combatir el abuso. Y es cosa de que recordemos algunas cosas que han pasado en los últimos años. Se intentó, porque la política ha tratado de hacer cosas, se intentó crear un servicio del consumidor para proteger consumidores. Sí. Inconstitucional, prohibido por la Constitución. Se intentó que las empresas... Déjame anotar eso, porque eso sí nos pasa a todos. ¿Ya? Toma. Entonces, ¿qué se ha cosas que se han intentado, no estoy inventando yo, cosas que se han intentado, se han legislado, se ha dictado una ley y después nos hemos descubierto que son inconstitucionales. Y que eso está en la Constitución porque asegura y resguarda mis derechos. Bueno, ¿verdad? El legislador decidió que era necesario un CERNAC fuerte, porque con un CERNAC débil no se protege al consumidor. Entonces, hablamos del león sin dientes. Exacto, era un león sin dientes y hubo mucha presión y hubo discusión política y, en fin, se dictó una ley del CERNAC. CERNAC. Y después la Constitución impedía que tuviera dientes. Esa nueva ley del CERNAC creaba un CERNAC con dientes. ¿Ya? Inconstitucional. Esto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ya. Prohibido por la Constitución que tenga dientes. No que exista un CERNAC. O sea, que existe un CERNAC para que uno lo llame y le diga, me trataron mal en esta empresa, y que entonces el operador le responda, pucha señor, qué pena lo suyo, yo siento su dolor, y tiene que ir a tribunales. Para eso el CERNAC, eso sí puede ser. Pero un CERNAC que pueda sancionar a la empresa que abusa del consumidor, eso es prohibido por la Constitución. Esto con dientes sin dientes no es un concepto que inventaste tú. ¿Sí? No, o sea, esto, es así. O sea, todo esto fue discutido hace un año. 2. Otro caso de abuso. A pesar de que la ley prohíbe que las universidades tengan fines de lucro, todos sabemos que por décadas las universidades eran de empresas o de sociedades que de distintas formas lucraban. Sí. Y entonces llegó un momento en que decidimos, bueno, mire, vamos a dejar de hacernos los tontos. Y ahora sí vamos a, si la ley dice que es sin fines de lucro, que las universidades sean sin fines de lucro, ¿no? Y entonces para eso, sabiendo el legislador, sabiendo los políticos que en el pasado la prohibición legal había sido burlada, entonces decidieron tomar una medida que fuera eficaz. Y decidieron, mire, como se trata de universidades que no pueden tener fines de lucro, ellas no pueden ser controladas por empresas. Porque ¿para qué una empresa que tiene fines de lucro, para qué querría controlar una empresa si no va a sacar utilidades? Claro. Entonces, prohibición del control, esto va a ser un poco empresarial de la universidad. Eso, prohibición de control empresarial de la universidad. Ya. O sea, yo no las podía controlar. O sea, una empresa. Claro, una empresa. Tú sí, una persona natural, pero una empresa que se define por tener fines de lucro, esto es lo que se decidió. No podía controlar una universidad. Perfecto. Prohibido, inconstitucional. También decidido por el tribunal. 3. Pongamos más casos. Ponga todos los que quiera. El legislador decidió que la situación de los, no bajo este gobierno, por supuesto, bajo el anterior, que la situación de los trabajadores era difícil en la negociación y que para que los trabajadores pudieran proteger ellos mismos, no la ley, ellos mismos, para que pudieran habilitarlos a proteger más eficazmente sus derechos, el legislador quería beneficiar, fortalecer la negociación colectiva, cosa de que el empresario no se relacionara directamente con cada trabajador, porque ahí la asimetría es demasiado grande, sino que negociara con el sindicato. ¿Cuál es el problema que pasa en muchas empresas? Por supuesto que no en todas, no hay, está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que a veces algunos empresarios lo que hacen es fomentan el surgimiento de grupos ad hoc de trabajadores que se arman solamente para negociar y entonces ponen a los trabajadores en guerra entre ellos. Y de ese modo, algunos empresarios obstaculizan la negociación colectiva y debilitan al sindicato. Que dijo el legislador? Dijo, para evitar ese problema, la negociación colectiva tiene que ser con el sindicato. No puede haber estos grupos especiales que surgen para la negociación. ¿Qué pasó? ¿No? Esto es lo que se llamó titularidad sindical. Titularidad sindical quiere decir solo el sindicato negocia en la negociación colectiva. Y de ese modo, entonces, el sindicato va a estar en condiciones de proteger mejor los derechos de los trabajadores y podrá llegar a mejores, en fin. Inconstitucional. Yo pensé que eso existía. No. Inconstitucional totalmente. Es que no pasa que se anuncie la ley, pero después llega al tribunal y dice, no vale. Entonces, inconstitucional. Son todos casos esto. ¿Para qué hablar del caso del aborto? 4. Aborto. El legislador decide que el aborto se justifica en 3 causales, ¿no? Y que la objeción de conciencia la puede oponer un médico individual que tiene una conciencia, pero no la puede oponer la institución. Pero claro, eso afectaba a la Universidad Católica y la Universidad Católica tiene demasiado poder. Entonces, la prohibición de la objeción de conciencia
institucional, inconstitucional. Oye, pero... Entonces, claro. si tú te fijas, ¿cuál es el patrón aquí? Sentémonos y seguimos conversando del patrón. El patrón es lo que intenta, digamos, la política que tenemos, que es una política que les cuesta ponerse de acuerdo y que es difícil, pero a veces, como en estos 4 casos, llega al final. Y llega al final intentando adoptar una decisión cuyo sentido es proteger al ciudadano del abuso. ¿Y cómo aparece la Constitución? ¿Aparece la Constitución del lado del ciudadano para fortalecer esa protección? No, aparece del lado de las empresas, protegiendo a las empresas para que no haya un CERNAC poderoso. Aparece del lado de las empresas que quieren ser dueñas de universidades para protegerlas para que puedan ser dueñas de universidades. ¿Aparece del lado de los sindicatos? No, aparece del lado de los empleadores. ¿Aparece del lado de las mujeres que quieren abortar en esas 3 circunstancias extremas? No, aparece del lado de los poderosos como la Universidad Católica que quieren excluirse ellos mismos. Y entonces el ciudadano dice, digamos, el ciudadano no se lo dice, el ciudadano no se dice, por supuesto, el problema que yo tengo es que la Constitución es un problema y necesitamos una nueva Constitución. No se lo dice así porque el ciudadano no usa el lenguaje del abogado, es obvio. Lo que el ciudadano dice, estoy hasta aquí de que me abusen y los políticos no sean capaces de solucionarlo. Pero esta es la razón, esta es la Constitución. Perfecto. Sergio, entonces la clase política, particularmente el Poder Legislativo, ¿no está de acuerdo con estos cambios?